Hemos estado estudiando sobre el libro de Mateo. Hoy, con la ayuda de Dios, voy a llegar a la mitad o hasta el versículo 20 del capítulo 15 del libro de Mateo. Es un libro muy interesante. Es un libro que habla cómo Jesús empezó a entablar o a establecer su ministerio a través de los principios del reino. Es un libro que habla de la urgencia que Jesús tenía de hacer entender y plantar ese sermón o ese mensaje que traía en la vida de los corazones. Pero Jesús se topa con muchas personas diferentes. Se encuentra con religiosos, que también hoy en día los tenemos, porque hay religiosos que tienen una manera de cómo correr la iglesia, cómo correr la vida del pastor o la vida de un hermano en Cristo, pero también se topó con ciertos cristianos que eran discípulos con una curiosidad y con ganas de aprender, con ganas de saber más de lo que él estaba haciendo, pero también se topó con gente necesitada, que urgía en ellos un toque del maestro. Y todo esto lo estaba tratando de hacer mientras preparaba el terreno para regresar a su padre, estableciendo su reino. Por eso el libro de Mateo es clave y ahorita vamos a hablar un poquito más de este capítulo. Pero hoy quiero tocar como base en este miércoles y el otro año, se oye muy feo, ¿verdad? Y el otro año, porque el otro miércoles es el 4 de enero, les espero, sobre la preocupación del rey. ¿Qué es lo que le preocupaba al rey al estar preparando ya muy pronto su despedida? Ahora, como en el capítulo 14 que acabamos de estudiar el miércoles pasado, en este capítulo 15 podemos ver a Jesús en conflictos con sus enemigos. Déjame explicar esto. Ahorita vamos a ver algunas historias de cómo los escribas, de cómo los fariseos, de cómo los doctores de la ley procuran atacar a Jesús, encorralarlo, encontrar una falla en él o en sus enseñanzas o en sus discípulos para poder ellos tener razón de lo que ellos enseñaban que no era establecido por Dios. No solo vemos que Jesús tenía conflictos con sus enemigos, sino vemos en este capítulo que estaba enseñando a sus propios discípulos. Les estaba tratando de dejar algunas instrucciones de cómo ellos deberían de ver la vida, de cómo ellos deberían de enseñarla a aquellos que vendrían después de ellos. Pero también vemos en este capítulo 15 de cómo Jesús se toma el tiempo a pesar de que yo les hablé las semanas antepasadas, esas 2 semanas pasadas, de cómo Él quiere retirarse para descansar y enfocarse solamente a su discípulo, pero se toma el tiempo para ministrarle a la multitud necesitada. Siempre que escuchaban de Jesús, dónde estaba Jesús, para dónde se fue Jesús, la multitud corría hacia allá, la multitud iba hacia allá. Y esto lo vamos a estar viendo la próxima semana. En el capítulo 15, la última parte, vamos que en esta ocasión Jesús va, que es otra historia totalmente, no es la misma historia de los 5,000, en esta ocasión va a alimentar a 4,000, sin contar a las mujeres. Es lo que dice el capítulo 15, y eso es lo que vamos a estar hablando. Ahora, este fue el patrón durante su periodo de retiro. Este era el estilo de vida que Jesús estaba teniendo todos los días, mientras Él trataba de retirarse para enfocarse en descanso, para enfocarse en sus discípulos y preparar el terreno de su ida al cielo o regresar al Padre. La preocupación de Jesús era concerniente a la verdad, era concerniente al amor. ¿Por qué? Porque Israel estaba vestida de una religiosidad. ¿Conoce a alguien religioso usted? No lo voltee a ver, nomás piense en esa persona. ¿Cómo hay gente religiosa, no es cierto? Que hasta lo que no comen les hace daño. Y Jesús no nos mandó ser religiosos, nos mandó ser cristianos, seguidores de Él, prácticos en su palabra. Y yo quiero decirles esto, una de las preocupaciones de Jesús era esto, que la gente practicara la verdad, sus principios, y también practicara el amor, que ahorita vamos a hablar de esto.
Jesús les enseñó a los líderes judíos la verdad. Y mientras les enseñaba la verdad, ¿sabe lo que encontró en ellos? Encontró y descubrió la hipocresía en sus vidas. Y estamos hablando de hombres que estaban, amados, dominando la religiosidad en sus tiempos. Y Jesús intentó enseñarles la palabra como el Padre, como Dios lo había establecido, y encuentra en ellos hipocresía. Él les demostró a los gentiles y a las multitudes el amor y suplió las necesidades. Se dio tiempo no solo para enseñar una verdad y encuentra hipocresía, pero se dio tiempo para poder enseñar a gentiles que no eran parte del reino, que no era parte de ellos la promesa, pero como lo buscaban, Él se daba tiempo a ellos. Porque un religioso hubiera dicho, no, ellos no son, a ellos no les pertenece, son puramente judíos. Es lo que siempre he dicho, ¿quién decide quién recibe la gracia? Dígame, ¿el religioso o Dios? ¿Y por qué a veces nosotros, este no, este sí, este no merece, este sí merece? Bueno, no, cuando, ¿sabes qué? Ahí le va. Ya me sacaron el coraje. Okay. Cuando pensamos de esa manera, ¿sabes lo que está pasando? Tú y yo estamos poniendo reglamentos y hacemos un lado lo que es la gracia de Dios. Yo voy a decirle, a mí también me cae gordo algunos pecadores, pero dice la Biblia que yo tengo que amarlos. Cristo se dio a los gentiles. Él no venía a eso. Él venía al pueblo de Israel. Inclusive el libro de Mateo está escrito para los judíos. Ahorita voy a aclarar un poquito más de esto. El libro de Marcos está escrito para los romanos. El libro de Juan está escrito a los gentiles. El libro de Lucas está escrito a los griegos. Ahora, ¿se fija el trasfondo de cada escritor? Ahora Jesús aquí en Mateo está dirigiéndose a los judíos, porque habla de ciertas cosas que se asumían que ya entendían. Por ejemplo, lo que vamos a estar hablando en unos momentos más. Ahora, al estar estudiando estas dos preocupaciones, me puse a preocuparme. No se crea. Estudié de las preocupaciones de Cristo y pude comprender el mensaje que Él tenía en este capítulo. Voy a compartir dos cosas claves de este capítulo. Hoy les comparto una, el otro miércoles, el otro año, el 2017. Si usted viene, va a escuchar la segunda parte. Vamos a estar aquí en la misma iglesia, con el mismo pastor, con los mismos miembros, y Cristo no nos lleva, en el mismo canal, con el mismo libro. ¿Qué les parece? Nomás que no vamos a tropezar con la misma piedra. ¿Qué les parece? Vamos a seguir, véngase y le termino el capítulo 15. La primera verdad que quiero hablar con ustedes es sobre esto. La verdad. Cristo empezó a predicarles aquí la verdad y luego aquí Él habla una frase, o tengo una frase, Él rechazó la tradición judía. Porque los judíos, los maestros de la ley, empezaron a cuestionar a Jesús. Empezaron a ver lo que Él enseñaba y a sus discípulos y quisieron aplicar las enseñanzas de ellos sobre la verdad de Jesús. Y hay algunas cosas que yo quiero mencionarles bajo este punto, porque lo que vamos a descubrir a continuación involucra tres riesgos de tres diferentes grupos de personas y las tres respuestas de Jesús. Porque en tres diferentes ocasiones, tres grupos diferentes se le acercaron a Jesús a hacerle ciertas preguntas. Y Jesús les contesta basada en la verdad. Nunca titubeó. Inclusive en una ocasión, si usted lee todo el capítulo 15, los discípulos van a decir, los fariseos se molestaron por lo que le contestaste. Jesús hablaba poco inglés, dijo, so what? Les dije la verdad. Vine a hablar la verdad. Bueno, quiero que se pase. Vamos a seguirle, si no.
déjeme hablarle de este grupo. El primer grupo es los escribas y fariseos. Miren los primeros 11 versículos del capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Fíjese, no dice la ley de Dios, sino dice ¿qué? La tradición. ¿Por qué quebrantan la tradición de los ancianos? No de Dios, vuelvo a decir, ¿de quiénes? De aquellos que hemos puesto esas reglas para el hombre. Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Esto no es nuevo. Yo he visto gente que va al baño y no se lava las manos. Imagínese. ¿Conoce a alguien, usted ha visto? Y después que sale del baño, ¿quiere saludarlo usted? ¿Qué hace usted? Sí, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Amén. Ahorita voy a hablar sobre esta tradición que se estableció. Mire el versículo 3. Respondiendo él, o sea, Jesús les dijo, ellos le hacían una pregunta tratando de encorralar a Jesús y a sus discípulos, pero miren lo que vemos aquí. Hace Jesús otra pregunta: ¿por qué también vosotros, si ellos quebrantan la tradición de los ancianos? Jesús les dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? En otras palabras, ustedes violaron el mandamiento de Dios aún sobre lo que ya estaba establecido por Dios. Y mire la razón que les da, el 4. Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabe usted que ese es el quinto mandamiento en Éxodos? Y quien hable mal de su padre y de su madre, que muera. Esa era la ley. Así que cuidado con hablar mal de tu papá y de tu mamá. Santo. Esa era la ley que Dios estableció, no la tradición de los ancianos. Ahorita ellos modificaron esa ley. Ahorita vamos a ver eso. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado. En otras palabras, ahorita voy a explicar. No, es que no me quiero adelantar, es que hay muchas cosas que quiero decirles aquí. El 6. No necesitará más honrar a su padre y a su madre, porque en lugar de darle una ayuda, se la entrega a Dios en ofrenda. Para no ofrendar él le entrega la ofrenda del padre. Ahorita está un poquito más complicado y la ley entró de los ancianos o la tradición para modificar esta regla que Dios tenía. Y así invalidéis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Y mire, Jesús les dice algo tierno: hipócritas. Qué ternura, ¿verdad? ¿Qué pasa si Martín cantara: cada uno de ustedes son una flor hipócrita? Me hicieran que bajara Martín, ¿no es cierto? Yo no diría esto. Pero miren lo que dice aquí: hipócritas. Aquí está lo que el Señor recita, porque siempre respaldó la palabra con la palabra ya escrita. A bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Ahorita le doy la cita de Isaías. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de qué. En otras palabras, llegó a tener más prioridad, más peso, lo que la tradición de los ancianos había establecido que la misma palabra de Dios. Por eso el Señor dijo: son hipócritas. Mire lo que dice el 10. Y llamando junto hacia la multitud les dijo: oír y entender. Y después que les da una regañada el Señor, le dijo a la multitud que estaba: vengan para acá, acérquense. Come on over here. ¿Recuerda que hablaba un poquito inglés? Y la gente se empezó a acercar. Digo: quiero que oigan y quiero que entiendan. Y miren lo que dice, esto está tremendo. Ahorita voy a hablar un poquito más de esto. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. No son los tamales lo que te hacen daño. No es el pozole. Aleluya. Ahora,
Si tú dices, sí me hizo daño, pues así has de haber comido, no tanto lo que comiste, sino la cantidad que comiste. No es lo que entra, dice, lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Ahora, cuando yo estaba estudiando para ustedes, veo otra vez que Jesús chocó con los fariseos. Se dio un debate así como de Trump y Hillary. ¿Okay? ¿Basado en tradición o en la palabra? Ahí estaba. Chocó con ellos. Esta vez ellos esperaban o estaban apoyados por los escribas. Déjenme hablar de quiénes son los escribas. A ellos se les consideraba doctores de la ley de Jerusalén. Inclusive, ellos caminaron a una distancia de unos 150 kilómetros. Y es posible que fuera una comisión oficial del Sanedrín enviada para hacer estos tipos de interrogaciones sobre el Mesías. Y le dijeron a estos escribas, búscate a los fariseos, juntos vayan a interrogar qué es lo que está haciendo este Mesías, que se dice ser enviado por Dios, que hace obras, que hace milagros. Recuerden lo que hablamos de Herodes la semana pasada, que él dijo, este es Juan el Bautista, volvió a resucitar. Y la gente y la fama de Jesús se empezaba a desparramar, se empezaba a dar a conocer, e enviaron una comisión de escribas, o sea, doctores de la ley. Estos escribas querían saber el por qué los discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos. Nada más. No venían a aprender, ellos no venían para adorar al Mesías, ellos no venían, no, ellos ya tenían una religión y eran ellos. Ellos venían más bien a saber por qué los discípulos no se lavan las manos cuando van a comer. Ahora, el significado de esta expresión es explicada por el doctor Neo. En los comentarios dice que los ancianos eran los grandes maestros del pasado y del presente en ese tiempo. La tradición era la ley oral que ellos se aprendían, manipulada por ellos, aún no completa y codificada, que más tarde llegó a ser parte de los pergaminos establecidos por la tradición, lo que ellos cambiaban. Ahora, la transgresión específica mencionada por los fariseos era la siguiente: tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan. Ese era el gran pecado. Ahora, voy a aclararles algo. Esto no quiere decir que los discípulos comieran con las manos sucias o que no cumplían con el sino más bien el que no cumplían con el requisito, ceremonial prescrito para los lavados en la tradición de los ancianos. Se agarraba una vasija de agua y ellos tenían por como estaba establecido, meter sus manos de esta manera y que el agua chorreara. ¿Qué es esta qué? ¿La muñeca o la niña? La confundo yo, ¿usted? La muñeca, ¿verdad? Okay, la muñeca. La niña aquí está, ¿verdad? La niña de mis ojos, ok, está bien, ok. ¿Y el huerco dónde está? No, ok, ahí lo va. Bueno, y tenía que correr de esa manera, o sea, darse ese tiempo, con esa calma y lavarse bien, que corriera bien. Entonces los discípulos, hombre, vámonos rápido, vámonos. No hay toalla, no, hombre, así vámonos, sí, vamos a comer. Si no, Pedro se come todo el pan. Okay. O sea, que no cumplían correctamente como ellos habían establecido el orden de lavarse las manos. No quiere decir que los discípulos comían con las manos sucias. Ahora, esta costumbre está explicada para sus lectores romanos por Marcos. Si quiere apuntar la cita de Marcos capítulo 7, versículos 2 en adelante, al 4, aquí Marcos da un detalle del procedimiento del lavado de manos. Y le voy a decir por qué. ¿Sabe por qué Marcos da un detalle más amplio que Mateo? Porque, ¿qué dije antes? Marcos estaba escribiéndole a los romanos. Ellos no conocían la tradición de los judíos. Mateo no tuvo que entrar en mucha explicación porque da por asentado que los judíos
ya conocían bien las reglas o la tradición de los ancianos. Ahora, nuestro Señor contestó a los ataques de ellos con una acusación. Jesús rechazó a los fariseos haciéndole una pregunta. ¿Por qué también vosotros, es lo que dice el versículo 3, quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahora, Jesús les declara o les aclara lo que está diciendo aquí. Porque Él hace un contraste entre lo que Dios mandó y lo que ellos decían. Y lo que ellos establecieron como una tradición de los ancianos contradecía lo establecido o ordenado por Dios. Y Él les dijo, ¿por qué están haciendo estas cosas? Ustedes se jactan de que se lavan las manos, mis discípulos no se las lavan como ustedes, pero ustedes han violado la ley de Dios. La han violado big time, porque él hablaba inglés, vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque dice, ustedes, dice la palabra en el quinto mandamiento, en Éxodo 20:12, si quiere apuntar, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Porque él está recitando este versículo. Honra a tu padre y a tu madre. También está la advertencia de que cualquiera que maldiga, esa palabra en griego, literalmente, la palabra maldecir es hablar mal de. Maldecir, maldiga, diga algo mal. El que hable mal de su padre, de su madre, de su pastor, va a decir, no está en la Biblia, no, sí. Váyase a Hebreos. Si quiere se lo doy. Debe morir irrepresiblemente. ¿A cuántos tendría que matar hoy? Me quedaría solo, ¿verdad? Tanto. Y Jesús está diciendo, espérame. Ustedes se molestan porque los discípulos supuestamente no se lavaron las manos conforme a la tradición judía. Cuando ustedes quebrantaron la ley de Dios que dice honra a tu padre, honra a tu madre y cualquiera que maldiga a su padre o a su madre es digno de muerte. Ahora, los fariseos habían frustrado este mandamiento divino por una tradición humana. Ellos decían que si un hijo estaba obligado a cuidar de su padre, asunto de suprema importancia para los orientales, podían declarar que el dinero que ellos, los padres, necesitaban para el sostén de sus vidas, si el hijo llegaba y decía, oye papá, mira, este es lo que yo te iba a dar porque yo te estoy cuidando, eres un anciano y tú ya no puedes trabajar, pero este dinero que yo te doy semanalmente o cada día o mensual, como fuera, mira, pero decidí dárselo al Señor como una ofrenda. ¿Sabe por qué lo hacían a veces así? Les convenía a los fariseos, les convenía a los escribas, porque decían, dice, y hacían, yo no tengo que dar de mi bolsa, doy la ofrenda que le tocaba a papá, a mamá, y los fariseos dijeron, pero está bien porque es una ofrenda. Y no estaba bien, porque Dios nos mandó a cuidar a nuestros padres, honrarlos, a cuidar a las viudas, dice la Biblia que esa es la verdadera religión. A las viudas y a los huérfanos. La verdadera religión no es que tú sepas toda la Biblia y te la estés aventando y mires que dice la palabra que esto. Sáquese, eso no es. ¿Quieres ser religioso? Ayuda a las viudas y a los pobres. Váyase a Santiago. Hermano, lee la Biblia aquí en San Diego. Es un libro así de. Pero a veces queremos ser muy religiosos, cambiando la ley establecida por Dios. Y Dios dijo, ¿saben qué? Cristo, a ustedes están mal. Ustedes se quieren esquivar al cumplir con una ofrenda, una responsabilidad legal que Dios había establecido, que cuida a tu padre, cuida a tu madre, no los dejes solos. En Navidad no los dejes solos. Yo tengo que inventar de aquí. Viene Año Nuevo, no los dejes solos a tu papá y a tu mamá.
Y eso es lo que voy a decir, no, vine un mal miércoles. Cuando estaban haciendo estas cosas, reteniendo el sostén de los padres y darlo como una ofrenda a los escribas y a los fariseos, estaban violando el mandamiento de Dios por una tradición. Es lo que estaban haciendo. Jesús concluye su respuesta con una aplicación. Y él está citando Isaías 29:13, si quiere apuntar esa fecha. Esa cita. ¿La ves, hermano? Esa cita cuando dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Jesús lo dijo muy claro, que la obediencia a las tradiciones hechas por el hombre es desobediencia a la palabra de Dios. Si tú quieres hacerle caso a lo que el hombre te enseñó, estás desobedeciendo entonces la palabra de Dios. Hay gente que dice, es que yo no tengo que ir a la iglesia todos los días, yo no tengo que ir a la iglesia. La palabra de Dios dice todo lo contrario. Es que yo creo en Dios. Sí, también el diablo cree. Y a veces obedecemos más la tradición o la mentalidad con que he sido criado que la misma palabra de Dios. La tradición era algo externa, mientras la verdad de Dios es interna en el corazón. La gente obedecía las tradiciones para agradar a los hombres o subir de puesto, para que me vieran que qué tan religioso soy. ¿Qué pasó con ese fariseo que estaba orando y a un lado estaba un pecador? Señor, te doy gracias que no soy como él. ¿Y qué hacía el pecador? Señor, se propicio a mí, soy un pecador. Ellos oraban en público, ayunaban en público para ser vistos. Y entre más ayunaba, mientras más recitaba la Biblia o la regla, más te promovían. Más te promovían. Y eso es lo que ellos querían ser. Pero nosotros debemos obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para agradar a Dios. No a los hombres. Y a veces hay cosas en la palabra de Dios que al hombre no le gusta. Pero tenemos que obedecerla. La tradición trata con los rituales, mientras la verdad de Dios trata con la realidad. La tradición trae palabras vacías a la boca, mientras la verdad penetra el corazón y cambia la vida. La tradición le roba a la gente el poder de la palabra de Dios. Cuando el hombre se mete a practicar lo que es la tradición, ¿sabe lo que va a pasar con la tradición? Te va a robar el poder de la palabra de Dios. No va a ser la palabra esa espada de dos filos. Porque no la tienes en tu vida, tienes la tradición y la tradición no corta, no abre los tuétanos, no filtra lo más profundo. La palabra es lo que hace eso. La tradición es algo externa, algo que se ve. Mira cómo se viste, parece cristiano, sí, nomás parece, pero por dentro no lo es. Porque a veces queremos obedecer a Dios por fuera, pero por dentro no lo estamos obedeciendo. ¿Qué es lo que pasó con el niño que no quería sentarse y papá lo obligaba y hasta que lo obligó a sentarse, él se sentó porque ya no le quedó otra y ganaba a papá? Él dijo, mira papá, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Y yo creo que así andamos muchos cristianos, ¿no es cierto? Quiero que veas que por fuera me estoy portando como un buen religioso, pero por dentro, si tú supieras, dice Alejandro Fernández, no sé, ahí se ha escuchado este salmo, ¿eh? Las cosas son diferentes. Y eso es lo que Jesús está enseñando en esto. Ahora, yo voy a darles aquí, ¿por qué Dios quiere que le demos nuestro corazón y no solo un servicio de labios? Bueno, le voy a dar, no sé cuántas razones, pero ahí le va. ¿Sabe por qué? Él quiere que nosotros le demos nuestro corazón. Letra, porque creemos con el corazón. Es que con el corazón se cree. Con el corazón se cree. Miren lo que dice Romanos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación.
Por eso tenemos que buscar de corazón, porque con el corazón creemos que Jesús ese es nuestro Salvador. Letra B, amamos con el corazón. ¿Qué es lo que dice Jesús en Mateo 22? Y Él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás con todo tu corazón. Letra C, porque cantamos con el corazón. Miren lo que dice Colosenses, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, que con toda sabiduría enseñaos y amonestaos unos a otros. Y dice aquí, ¿con qué? Con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros ¿qué? Por eso es bueno alabar. Que tú vengas a tiempo y seas parte de la alabanza, seas parte de la adoración, porque también con el corazón se alaba. Dios quiere que de tu corazón, dice, cuando dice la palabra esa amonestado, no quiere decir que te regañemos, sino que te animemos a que empieces a alabar a Dios con tu corazón. Que tu corazón esté dispuesto. Por eso David decía en el Salmo, no se me viene, bendice a mi amiga Jehová. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Cuánto? 103. 103. Bendice alma mía. David hablaba con su alma. Bendice alma mía Jehová. Porque a veces yo creo que el alma tenía frío, estaba lloviendo y no quería. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides. ¿Cuáles? Ninguno de sus beneficios. Por eso es bueno alabar al Señor. Ese canto que entonábamos, alaba. Yo no sé cuántos alaban, ¿no? Pero nos invita que a pesar de la tormenta y de la prueba, que alabemos a Dios. Por eso tenemos que hacerlo de corazón. Letra D, obedecemos con el corazón. Por eso Dios quiere que le demos nuestro corazón, porque es a través del corazón que le obedecemos. Efesios 6:6, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Haciendo de corazón, ¿qué? Como siervo de Cristo, haciendo de corazón, ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Dios nunca te va a forzar que lo adores y lo busques. Él quiere que lo hagas de corazón. Y es ahí donde el hombre tiene problemas. Por eso abusamos de la gracia de Dios. Dios me va a perdonar. No, sí te perdona. No te vaya a agarrar en una de esas descuidadas. Porque será too late. Porque también él habla inglés. No solo eso, la letra E. Dios quiere que le demos el corazón porque también damos con el corazón. Yo no sé cuántos de ustedes son de Monterrey, pero no se ofendan. Cristo puede cambiar a los de Monterrey. Cristianos, ¿eh? Nosotros tenemos que aprender a dar. Dar nuestro tiempo, bendecir a un hermano, bendecir a otro, a personas que amamos, pero también no des, aquí no dice da en intercambio, no, da. Y miren lo que dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni porque Víctor nos dio una zarandeada, ni por obligación. No, dice, no lo hagas por eso. Dice, ¿por qué? Porque Dios ama al dador alegre. ¿A quién ama Dios? ¿Verdad que no más ama al alegre? Ama al dador que es alegre. Porque si vas a dar con una cara larga, es porque alguien te está obligando. Tal vez el orquesta dice, no se haga el indio para que lo pasen en ganado. Échele. Porque no le pasa que a veces pasa los ofrenderos y muchos empezamos a orar. Santos. Aleluya, te alabo, Padre. No se haga. Ya sé por qué quiere orar. Y él lo hace. Ay, Señor, gracias, amén. ¿No puede traer $1 a la casa de Dios? Porque, mire, aún en el tiempo de frío, yo he visto aquí en esta iglesia, compran nieve la gente. Digo, ¿por qué no puede ser gente normal aquí en CFC? Una vez, miren, no sé cuánto, ¿y estos qué? Con nieve, estaba lloviendo.
Me preguntan, ¿cuánto darían $1 a la ofrenda? Porque la nieve vale 1.50. O ponen ahí un pagaré. No sea, pues, de corazón tiene que dar, mi amado. Mire, yo preparo mi ofrenda, yo la preparo antes de venir al servicio. Mi diezmo lo preparo un día antes, porque yo sé dónde vengo. Vengo a adorar al Señor. Y hay gente que, ay, que no dice nada porque no traigo pluma, hermano, no, hábleme, yo traigo una. Yo le, incluso se la doy esta. Por eso no traigo la buena, porque si no. Con razón David oró en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio. Porque sabía que de él mana la vida, del corazón. Así que los discípulos Jesús trató con los fariseos y los escribas, pero también el segundo grupo que él trató fueron con sus discípulos. Mire el versículo 2 en adelante. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Oh, no, esas palabras, señores, hablaste un poco fuerte. Take it easy, tone it down, tone it down. Pero Jesús les contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desraigada. Déjenme hablarles esto, en otras palabras, toda esa planta de tradiciones de ancianos que mi Padre Dios no lo ha aprobado, se va a arrancar. Son doctrinas de hombre, son enseñanzas, tradiciones de hombre. Y luego dice aquí, y luego dice el 14, dejarlos, son ciegos, guías de ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿dónde van a terminar los dos? En el hoyo. Y eso que no están en Tijuana. Terminan porque no saben, no tienen sentido de dirección. Imagínense un ciego guiando a otro. Bueno, hermanito, córrele, pues, yo te sigo. Los discípulos estaban preocupados porque los fariseos se escandalizaron por lo que Jesús les dijo. Pero también los discípulos tenían otra preocupación. La enseñanza había ofendido a los escribas y a los fariseos y podía causarle más problemas a Jesús. Podía causarle más problemas a ellos. Pero Jesús no estaba preocupado por los fariseos. Ni ellos ni sus enseñanzas habían sido plantadas por Dios. Y es eso que no, y por eso no iba a durar. Jesús les dice, es como un ciego guiando a otro ciego. Ambos van a caer. Van a caer. Y si es del hombre, no permanece, dice la palabra. Si es de Dios, sí permanece. ¿Qué dice la palabra? Cielo y tierra pasará, pero mi palabra, ¿qué? No pasará. Lo establecido por Dios, lo declarado por Dios, lo que Dios ha puesto en su palabra, por más que a ti no nos guste, dura, permanece. Pero las reglas de hombres, las tradiciones, o porque ya ve cómo ahora la gente, los religiosos, es que yo creo. ¿Tú crees eso? ¿Qué dice la Biblia? Yo también creo que debo de comer tamales todos los días. ¿Qué tal si le ponemos una tradición? Es que así, es que yo creo, no, es que aquí no interesa lo que tú crees. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios al respecto? Hace algunas cosas que, perdón, algunas semanas compartí con la gente de la oficina. Porque muchas veces nos hacemos, cuando estamos indecisos, hacemos una pregunta, ¿qué es lo que Cristo haría? ¿Qué es lo que Cristo haría? Y les dije, ya no hagan esa pregunta. Mejor, ¿por qué no se preguntan, qué es lo que Cristo hizo? Porque ejemplo os ha dado. O sea, eso de que haría es que Jesús nunca ha experimentado lo que yo estoy experimentando. No. Él se identifica contigo. Él pagó todo un precio. Así que, más bien, ¿qué fue lo que Cristo hizo en esta ocasión? ¿Cómo reaccionó Jesús? Yo creo que tú y yo tenemos que tomar así la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Cómo fue que habló? Y una vez se me dijo, pastor, si usted sigue predicando del diezmo, la gente se va a ir. Aunque no predique, la gente se va.
¿Sabe que la gente dice que no les gusta que salga porque yo no voy a predicar? Y esa gente que dice que no les gusta que yo salga porque no voy a predicar, es la gente que cuando estoy predicando no vienen. Si les hiciera caso, nunca saliera. Pero hoy tengo que salir y además tenemos buenos maestros que Dios usa aquí. Buenos expositores de la palabra. Son bien perrones, hasta ladran. Okay. Pero si me dejo guiar por lo que la gente piensa, ¿qué es lo que Dios dice en su palabra? ¿Qué es lo que Dios quiere? Así que los discípulos también entraron en una situación muy complicada de preocupación. Y Jesús dice, es que yo siempre les he dicho la verdad. Se los dije, les dije la verdad. Pero hay otro grupo aquí, no solo fueron los fariseos y escribas o los discípulos, número 3, Pedro, tenía que ser Pedro. Mire lo que dice el 15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos la parábola. Y él dijo, también vosotros estáis faltos de entendimiento. O sea, Pedro, ¿cuántas veces les tengo? ¿No le ha pasado que a veces uno predica y la gente no hace caso? Y luego traigo a un predicador, yo estoy a la puerta, pastor, qué tremenda estuvo la palabra. Y yo dentro de mí, Señor, manda un rayo.